Vamos a empezar con una descripción de los hechos acaecidos a partir del 7 de octubre de 2023. Para ello vamos a dividir los acontecimientos en tres partes. Primera parte, el ataque terrorista de Hamás. El día 7 de octubre de 2023, Hamás llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel. Lanzaron miles de misiles, realizaron incursiones por tierra y aire, provocaron el pánico en los kibbutz cercanos a la frontera con Gaza, secuestraron a población militar y civil y, allí por donde pasaron, dejaron un reguero de muerte, sangre y destrucción. Además, Hezbollah, abriendo un nuevo frente, no ha dejado de lanzar misiles contra Israel desde Líbano. La población israelí no da crédito. La pesadilla que está viviendo parece irreal. Segunda parte, la desmedida reacción del Estado de Israel. La población israelí, el gobierno y los servicios secretos de Israel han sido sorprendidos. Ninguno consiguió intuir lo que estaba preparando al otro lado de la frontera. Cuando empiezan a ser conscientes de la envergadura del ataque, el presidente del gobierno, Netanyahu, declara que Israel está en guerra y que las represalias no se harán esperar. El castigo será contundente y todos los miembros de Hamás serán hombres muertos. Moviliza a la población civil en la reserva, bombardea día y noche objetivos en la franja de Gaza, corta los suministros de electricidad, agua, alimentos y medicamentos a la franja de Gaza e impide que llegue ayuda humanitaria. En definitiva, estamos ante una respuesta desmedida que viola los más elementales derechos humanos. Tercera parte, la reacción internacional. Mientras tanto, la comunidad internacional empieza a reaccionar. Los países árabes, reunidos en la Liga Árabe, sacan un comunicado conjunto reivindicando el derecho de autonomía de Palestina. Irán, entre los más beligerantes que apoyan a los palestinos, celebran el ataque. Rusia denuncia el fracaso de la política estadounidense en Oriente Próximo. Estados Unidos ofrece su apoyo y ayuda incondicional a Israel, mandando 2 portaaviones a la zona. La UE, la Unión Europea, condena el ataque de Hamás, aunque pide a Israel una respuesta proporcionada que respete los derechos humanos de la población civil, y China, con su tradicional prudencia, manifiesta el derecho a la existencia de un Estado palestino. La ONU, con esta disparidad de reacciones, no puede sacar un comunicado conjunto de condena, y por si fuera poco, en España, la población se polariza entre los que defienden a Israel y los que defienden a los palestinos. Como norma general, los sectores de derecha se ponen del lado de Israel y los sectores de izquierda se ponen del lado de los palestinos. Mientras tanto, conforme van pasando los días, las víctimas civiles van aumentando y el conflicto amenaza con desbordarse. Manifestaciones por todo el mundo, aumento de la alerta antiterrorista hasta el nivel 5 en varios países europeos, que es el máximo nivel contemplado, y que significa sacar el ejército a patrullar las calles, el llamamiento de Irán al bloqueo económico de Israel. Todo esto está agitando la estabilidad del orden internacional, que ya de por sí, sobre todo desde la guerra de Ucrania, es bastante inestable. Y nadie sabe hasta qué punto nos puede llevar esta escalada bélica. Una vez planteados los hechos, hemos pedido a nuestro profesor de historia, Antío, que nos explique qué está pasando, cómo el ser humano puede llegar a cometer actos de barbarie de tal calibre, por qué tanto odio. Hola, bueno, todo tiene su explicación. Vamos a intentar explicar el conflicto palestino-israelí y, como siempre os digo en clase, para desentrañar las claves de un conflicto tenemos que abordar su contexto histórico. Como punto de partida voy a plantear 4 cuestiones preliminares básicas. Primera cuestión preliminar. ¿Qué nos encontramos en el actual territorio de Palestina e Israel? Pues nos encontramos con 2 realidades totalmente distintas. Por una parte, el Estado de Israel, con una superficie de aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es prácticamente igual que la provincia de Badajoz. Y en este territorio viven unos 9,5 millones de habitantes, de los que 7 millones son judíos. Por otra parte, bajo control palestino, tenemos 2 territorios, que además no están comunicados entre sí, como podéis observar en el mapa: Cisjordania y Gaza. Cisjordania cuenta con 5.800 kilómetros cuadrados, la cuarta parte de la provincia de Badajoz,
y una población de más de 5 millones. Pero lo más sorprendente es el caso de Gaza, donde en una minúscula franja de 365 kilómetros cuadrados se hacinan más de 2 millones de palestinos, dando lugar a la mayor densidad poblacional del mundo. Fijaros bien, Gaza tiene una longitud de aproximadamente 40 kilómetros, como si fuese una maratón, una carrera de maratón, y su anchura va a oscilar entre los 6 kilómetros y los 12 kilómetros en la parte más ancha. Segunda cuestión preliminar. Hay que poner de manifiesto las desigualdades existentes entre judíos y palestinos. Mirad, por un lado tenemos el Estado de Israel, con un nivel de desarrollo muy alto. En el ranking del Índice de Desarrollo Humano aparece en el puesto 22 a nivel mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un país desarrollado. Por otro lado, la población palestina de Cisjordania y especialmente de Gaza, pues sufren todo tipo de privaciones. Su supervivencia depende de la ayuda internacional. En estas circunstancias, pues la convivencia de dos realidades tan distintas, pues se hace muy difícil. El hostigamiento palestino con el lanzamiento de misiles contra el territorio israelí y la violación de los derechos humanos por parte de Israel en los territorios palestinos, pues se ha convertido en una práctica habitual. Tercera cuestión preliminar: la importancia geoestratégica del territorio en disputa. Este interés geoestratégico es incuestionable por varias razones. Primero, por su posición de encrucijada entre tres continentes: África, Asia y Europa. Segundo, por su posición dentro del mundo árabe, constituyendo su centro geográfico. Tercero, por su importancia en el control de las rutas comerciales, debido a su cercanía al Canal de Suez. Cuarto, por su importancia religiosa, siendo Jerusalén tierra santa para cristianos, musulmanes y judíos. Y quinto, por los recursos naturales que presenta el mundo árabe, especialmente los recursos petrolíferos. Todo ello ha hecho que sea un territorio en el que se han ido sucediendo numerosos imperios: asirios, persas, romanos, turcos o ingleses. Cuarta cuestión preliminar: ¿hasta cuándo debemos retroceder en el tiempo para abordar el contexto histórico del conflicto? Si vamos tirando del hilo, llegamos a la proclamación del Estado de Israel en 1947, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero si seguimos tirando del hilo, llegamos a la Primera Guerra Mundial, verdadero punto de inflexión para la zona, con la desaparición del Imperio Turco, el reparto colonial de la zona entre Inglaterra y Francia y el despertar del nacionalismo árabe. Tiramos un poco más del hilo y nos encontramos con el sionismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y su aspiración de crear un Estado judío en Israel. Y esto pues nos llevaría hasta los tiempos bíblicos, hace 3000 años, cuando Palestina formaba parte de la tierra prometida por Yahvé a los judíos. Bueno, pues una vez planteadas estas 4 cuestiones preliminares, ¿cómo vamos a abordar la explicación del conflicto? Pues tenemos mucha tela que cortar. Nos enfrentamos al conflicto más complejo de la actualidad. La única manera es simplificando la complejidad, pero eso sí, sin menospreciar los intereses y las razones de ninguno de los actores que han participado en el conflicto en cada una de sus etapas históricas. Por lo tanto, la complejidad del conflicto nos obliga a estructurar la explicación en 7 partes, dedicando un pequeño vídeo a cada una de ellas. Primer vídeo: el reparto de Palestina, o cómo se abrió la caja de Pandora. Segundo vídeo: la estrategia del engaño, del Reino Unido. Tercer vídeo: el sionismo. Cuarto vídeo: las justificaciones de un pueblo perseguido. Quinto vídeo: un laberinto sin salida jalonado por 5 guerras. Sexto vídeo: buscando la salida, los procesos de paz fallidos. Séptimo vídeo: lecciones no aprendidas. Bueno, ¿qué os parece? ¿Estáis preparados?
No os perdáis el primer vídeo donde veremos cómo se abrió la caja de Pandora y salieron todos los males.